Ok, tengan buenas tardes. Bueno, el tema, como les repetía, era sistema EGR. Antes de hablar del sistema EGR, vamos a hablar de un gas que se forma en la combustión, en el proceso de combustión de un motor de gasolina y en un motor a diésel. El gas es un gas llamado NOx. Las iniciales se las voy a escribir aquí en la pizarra. Y bajo esta nomenclatura NOx se acuñan varios óxidos de nitrógeno. ¿Qué es lo que quiere decir la inicial NOx? Óxidos de nitrógeno. Entonces vamos a tener que son varios, no solo uno. Por ejemplo, tenemos el NO2, el NO1, y cada uno de esos tiene un impacto diferente a nivel ambiental. Pero vamos a ser un poco más enfáticos, señores. Vamos a hablar qué produce el gas y bajo qué condiciones tiene que darse de tratamiento. Por ejemplo, la formación del NOx, tanto en diésel como en motor a gasolina, se forma por la siguiente fórmula. Es la unión de nitrógeno más oxígeno más temperatura. Esto me da la ecuación que es igual a NOx. Vamos a detallar un poquito más eso. Se lo voy a grabar ahí en la cámara para que lo tengan. La fórmula, como repito, sale a partir de la unión de este gas que se llama nitrógeno más oxígeno más temperatura. Eso podríamos definirlo como la fórmula química que define el óxido de nitrógeno. Vamos a ver, recordemos que en la atmósfera tenemos presente nitrógeno. ¿Alguien se logra acordar cuánto porcentaje de la atmósfera del planeta es el nitrógeno? El 20% o el 21% es oxígeno. Y hay un 10% que pertenece a unos gases como el xenón, el argón y otros gases que en teoría se le llaman nobles. Y después el restante 70% está compuesto por nitrógeno. Entonces ya entienden cómo llega el nitrógeno a la cámara de combustión en el proceso de admisión. Ok, el oxígeno es parte importante del proceso de combustión. Entonces tenemos nitrógeno presente en la atmósfera un 70% y oxígeno en la atmósfera presente un 20-21%. En los procesos de combustión están presentes tanto él, que es prioritario porque es el que da el proceso de oxidación, y el nitrógeno. A esto le vamos a sumar calor. ¿Cuánta temperatura se ha demostrado que se necesita en una cámara de combustión para formar óxidos de nitrógeno? Se necesita más de 1800 grados centígrados. Entonces ya tenemos ahí prácticamente la ecuación que me va a producir a mí en los procesos de quema de combustible el NOx, óxidos de nitrógeno. Ahora sí, ningún motor está exento de este gas, ninguno, tanto diésel como gasolina, no están exentos, ¿me comprenden? Siempre en su ir y venir, en sus procesos de operación del motor generan NOx. Ahora vamos a hablar quién produce más. ¿Quién produce más NOx? Si les hablo que es un proceso donde está involucrado el nitrógeno, el oxígeno y la temperatura, ¿cuál consideran ustedes que es el motor que es más propenso a la formación de NOx? ¿Gasolina o un motor a diésel? ¿Qué pensarían ustedes? Gasolina. Yo diría que diésel. ¿Por qué diésel? Porque va a estar más caliente, ¿no? Va a ser temperatura. Ok, relativamente en los dos se forma, sí, ya lo hemos dicho, pero en el motor a diésel es más crítico el asunto.
Los motores diésel son productores innatos de NOx, o sea, son bombas de NOx. Desde que están en mínimo, tienen presencia de temperatura, tienen presencia de combustión y alta presión, nitrógeno, y los motores a diésel trabajan con exceso de oxígeno, cosa que no pasa con el motor a gasolina, que es y trabaja con una mezcla muy climatizada, por así decirlo. Entonces, volvemos al caso. Por excelencia, el productor número 1 de NOx es el motor a diésel. Y en ambos motores se presenta ese problema. Ahora sí, hablemos un poquito de qué le hace el óxido de nitrógeno al medio ambiente. Número 1, la lluvia ácida. Cuando la agricultura recibe riego por lluvia, recuerden ustedes que la lluvia tiene un grado de acidez, o sea, el agua, mínimo que sea, tiene un poquitico de acidez, pero cuando en presencia de la luz se junta el NOx liberado por los procesos de combustión y el agua y la luz, se forma la lluvia ácida. Y hay otro problema: la lluvia ácida daña la agricultura, además daña las obras de arte. La lluvia ácida está ligada también a ciertas patologías, pero no nos vamos a meter tan profundo. Sepan que hace daño. El smog fotoquímico, el NOx, tiene su aporte. Entonces, las regulaciones, tanto Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 y Euro 6, OBD1, OBD2 y obviamente OBD3, siempre han tendido cada 4 años a ir bajando la cuota del NOx. ¿Cómo lo hacían tradicionalmente? Con un catalizador de 3 vías. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquito del catalizador de 3 vías? Los vehículos con asistencia electrónica o que tienen computadora y sensor de oxígeno trabajan con un proceso llamado balazo cerrado. Estos vehículos tienen gerencia electrónica y hablamos de que estos vehículos regulan muy bien la mezcla y vienen y se les incorpora un catalizador llamado catalizador de 3 vías. Ese catalizador de 3 vías se le dice 3 vías no porque tiene 3 huecos, como me dijo un alumno una vez, sino porque el poder de catalizar gases nocivos ataca tanto al CO, monóxido de carbono, HC, y aparte le da tratamiento ¿a quién? Al NOx. ¿Estamos? Estos se van por oxidación y estos se van por reducción. Volvemos a aquella condición que se da en la química, que se llama relaciones redox, reducción-oxidación. Un catalizador se da redox, igual que la batería de un carro, pero eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Volviendo al tema, señores, volviendo al tema, para disminuir la presencia, oigan bien qué interesante, del NOx, además de contar con un catalizador de 3 vías, vamos a contar con un sistema llamado EGR. Vean qué interesante, un sistema llamado EGR. Sus siglas en inglés quieren decir algo así como exhaust, la G de gas y la R como de reciclaje, de recirculación. Entonces quedaría conformada recirculación de gas de escape. Y noten el diagrama, vean, jóvenes, pongan atención al diagrama, porque esto que voy a señalar aquí es el funcionamiento básico, es pasar un poco de gas de escape a donde, vean, al múltiple de admisión. ¿Está entendiendo? O sea, que el gas de escape rumbo a la salida ya
producto final a la salida de la mufla, parte de ese gas de escape se va a tomar y se va a llevar por medio de galerías, válvulas y ductos hasta el múltiple de admisión. Pero vean qué delicado, porque tiene que ser muy graduado la cantidad de gas de escape que usted le mete, porque una de las características principales del gas de escape es que es un gas inerte, ya no tiene oxígeno, ya fue quemado literalmente. Ahora, el sistema EGR se incorpora a finales de los años prácticamente 70. A finales de los años 70, los sistemas EGR, pongan atención señores, a finales de los años 70, las regulaciones OBD1 le ponen límite a la producción de NOx. Ustedes van a decir, bueno, pero no es suficiente con el catalizador. No es suficiente con el catalizador. Se demostró que en el proceso de catálisis la disminución por reducción del NOx todavía dejaba un porcentaje importante de gas NOx que tiene que ser tratado. Entonces se empezó a trabajar con los sistemas EGR. Y aún así, cáiganse de espaldas, señores, las nuevas regulaciones dicen que no es suficiente y ahora se trabaja con un catalizador especial para NOx. O sea, atrapa el NOx, ni siquiera le da tratamiento catalítico, lo atrapa y lo disuelve mediante un líquido, que eso lo van a ver más adelante. Para seguir con lo que es el sistema EGR, tenemos por entendido que llamamos sistema EGR aquel al que mete gas de escape en un porcentaje muy estudiado a los gases de admisión. ¿Lo comprendieron? Están viendo y el dibujo habla por sí solo. Ven que sale del gas de escape y se pasa totalmente a ¿dónde, señores? Al múltiple de admisión. En diésel y en gasolina, o sea, en motores a diésel y en motores a gasolina, hace diferente función, pero su accionar es el mismo. Se pasa gas de escape al múltiple de admisión, pero el sentido es diferente. Ya lo van a ver. Vamos a ver un sistema EGR. Ahí lo tenemos. Voy a señalar los elementos. No los pierdas de vista. ¿Qué es esto? Múltiple de admisión. Vemos la válvula de admisión, la señalo aquí. ¿No ven? Y vemos una válvula. ¿Logran ver una válvula? Voy a ponerle la lupa para que ustedes lo tengo aumentado de tamaño. Ahora sí, ven aquí que tiene la válvula de admisión, ven el puerto de admisión y el múltiple de admisión. Si analizan, aquí hay una válvula, ¿la ven? Que permite que del gas de escape, vean dónde estoy señalando, pase por un refrigerador, que ya vamos a hablar, que la función del refrigerador es un cooler. ¿Saben qué es un cooler? ¿Qué es un cooler? Bueno, para enfriar el aire. Muy bien, para enfriar el aire. El gas de escape es aire ya procesado, pero se necesita bajarle un poco. En los vehículos modernos se utiliza esa estrategia para disminuir y que el impacto sea más eficiente para lo que va a hacer. Entonces, vean qué interesante. Gas de escape debería irse ¿para dónde? Para la mufla, pero hay una derivación que lo lleva a un cooler o intercambiador de calor, que es el nombre correcto, donde el refrigerante del mismo motor refrigerante le pasa por acá y sale hacia acá. Obviamente no se conectan las galerías, es solamente convección, intercambio de calor. Cuando ya el gas de escape entra aquí, ya entra más que, señores, más frío. Entonces, ¿en qué radica el sistema EGR? En procesar el aire de escape y no solamente procesarlo, sino meterlo en la cantidad adecuada gracias a un calculador. ¿No notan ahí donde dice unidad de control?
Ok, entonces vamos a ver. Esto es una electroválvula. ¿Qué les dije yo a ustedes que eran las electroválvulas? Muy bien, se abrían y se cerraban dependiendo de qué. De la excitación. Son conmutadas y son solenoides conmutados a tierra normalmente. Y la idea es modular la cantidad de aperturas que sufre en un segundo o en un minuto. Esto quiere decir que la válvula no siempre va a estar cerrada, pero no siempre va a estar abierta. Cicla, oigan bien la palabra, cicla. La válvula cicla, logrando con ese proceso de ciclado modular la cantidad precisa que va a entrar ahí. Ahora, como ya tenemos el esquema bien definido, podemos hablar de que la toma de decisiones obedece al módulo de control de cuánto gas de escape entra al múltiple de admisión. Y no solamente cuánto, sino en qué momento. La gestión lógica vigila en qué momento. Se los voy a decir así. Si le meten mucho gas de escape, ¿verdad?, al motor gasolina, hacemos un cambio radical en sus prestaciones, en su torque, en su potencia, y también podemos afectar emisión de gases. Oigan qué interesante. Así es que yo no le puedo agarrar y meterle, Luis, lo que yo quiera. Tiene que ser graduado, y graduado es modulado. Ok. Sabemos que este puerto de admisión está lleno de vacío. ¿Cuánto era el valor de vacío? ¿Se acuerdan? En un múltiple de admisión, señores. 18 pulgadas de mercurio. Eso es universal. Tanto para un motor 6M como para un motor de 8. ¿Estamos, jóvenes? Algo que no entiendan del funcionamiento. Algo que no entiendan del funcionamiento. ¿Cuántas ahí? ¿Cuánta cantidad de lo que pasa del escape al coolant? Del escape al coolant pasa una ligera porción, no es mucho. Estos tubos no tienen menos de 3/4 de pulgada. Y pasan de aquí y al salir allá ya han perdido temperatura. ¿Estamos? Ok. ¿Cuánto es la cantidad y qué es lo que va a hacer? Es lo que vamos a trabajar ahora. Porque ya sabemos que si le metemos mucho gas EGR es contraproducente. La finalidad de meter el gas ya quemado es disminuir la presencia de NOx. ¿Estamos? Ahora, pregunta, jóvenes. Los motores a gasolina que tienen lógica analítica, ¿cuál es la consigna? ¿Bajo qué trabajan ellos? Una mezcla ¿qué? Perfecta. ¿Cómo se llama? Lambda. Ok. Yo voy a dibujarles el símbolo lambda aquí. Ese es el símbolo del alfabeto griego lambda. ¿Estamos? Eso es una proporción de 14.7 partes de aire a una de gasolina. Ok, si el motor baja, carga la admisión, carrera de admisión, punto muerto superior, punto muerto inferior, carga aire. Ese aire va dopado con gasolina y lleva esa condición especial, esa mezcla estequiométrica. ¿Estamos? Ok, pregunta. Si yo le meto gas EGR, le meto cierta cantidad de gas de EGR, ¿ustedes qué pensarían? ¿Varía la estequiometría o no la varía? Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Usted qué diría? ¿La mezcla queda igual o varía? ¿Usted? ¿Por qué usted dice que varía? Porque por el proceso ya sea de salir del escape Al echarle el múltiple de admisión. ¿Y usted por qué dice que queda igual? Porque de ahí ya la intercooler ya quedó el aire, ya es aire normal que está pasando. Yo les hago una pregunta. Ese gas inerte llamado porción, oigan bien la palabra porción EGR, ¿tiene oxígeno? Casi no tiene oxígeno, muy poquito oxígeno tiene, porque ya fue quemado. Entonces, imaginémonos que un cilindro
Imaginémonos que un cilindro, voy a cambiar la cámara para que les quede grabado esto también. Imaginémonos que un cilindro, jóvenes, imaginémonos que un cilindro, jóvenes, recibe la carga admitida, o sea, la admisión, cuando el cilindro va hacia abajo, ¿cierto o no, señores? Sí. Todo esto se carga de mezcla, estequiométricamente perfecto. Hablamos de que esa mezcla es como decir una cantidad X, como un qué. Está balanceado, está bien mezclado. Sabemos que todo el contenido, la concentración, la mezcla es de 14.7 a 1. Perfecto. Pero hay evento EGR y ya resulta que parte de esa porción, una parte de esa porción va a ser EGR. ¿Estamos? Yo les digo, la riqueza de la mezcla cambia o se mantiene igual. O sea, la concentración de la mezcla estequiométricamente perfecta cambia o se mantiene igual. Diría que cambia. Bueno, y si cambia, ¿qué se hace? ¿Más rica o más pobre? Más rica. Muchos dicen que más pobre. Más pobre. Bueno, ok, señores, vamos a aclarar esto. La mezcla no cambia para nada. Si le entra porción EGR, la mezcla se mantiene igual. Yo lo único que hice fue, de todo el queque, agarrar una tajada, muy bien, y la sustituí por gas EGR, pero las concentraciones del queque, o sea, la estequiometría de la mezcla, no la estoy cambiando. Simplemente voy a disminuir la cantidad de mezcla. O sea, es como que yo me iba a comer el queque entero, ¿verdad? Y me dicen, sí, está bien, pero esta tajadita no cambia la concentración ni los contenidos de la mezcla, ¿cierto o no? Sigue siendo estequiométrica, pero en menor cantidad, exacto. Eso es lo que tienen que entender para ir poco a poco aterrizando de qué es lo que hace el gas EGR. Para comprender un poco más esto, ustedes tienen que entender que el gas NOx se forma por lo siguiente. Al tener la ingesta de aire en el ciclo de admisión, entra tanto oxígeno como nitrógeno. Sabemos que la mezcla está perfecta, ya eso lo habíamos discutido antes. Al subir el cilindro en compresión, hay presencia de temperatura más de 1800 grados. Y ya tengo el panorama y el escenario perfecto para que se me conforme NOx. Entonces, ¿qué viene a hacer el gas EGR? Viene a hacer lo que les expliqué aquí. Al poner un poco de ese gas inerte y mezclarse, porque él se mezcla, entiendan, él se mezcla ahí. Aunque la estequiometría no cambia, podemos decir que la cantidad sí, y se logra que el frente de flama, o sea, el barrido, donde va quemando la combustión, se haga de una manera más lenta. Eso sucede en gasolina. Ese gas inerte hace que el frente de flama barra con un poder menos veloz, por así decirlo, lo cual me lleva a que la temperatura de la cámara va a descender a menos de ¿qué? Exacto, ya no a más de 1800, sino a menos de, donde hay zonas donde ya esa temperatura no se forma ¿qué? Entonces uno puede decir literalmente que la porción EGR en una motor a gasolina lo que viene a hacer es a bajar la temperatura del proceso de combustión. ¿Cómo? Bueno, los conocedores de química dicen que al bajar la cantidad, ya habíamos hablado que parte del queque completo, una porción iba a ser sustituida por gas EGR, con eso se logra que el frente de flama baje un poco la velocidad y así térmicamente se refresque la cámara. Se dan cuenta la importancia que es que ese gas de escape, o
señalo aquí, señores, que ese gas de escape no entre tan caliente. La tendencia de los motores modernos es ir aumentando cada vez más la compresión. Si ustedes buscan motores de los años 60, 70, inclusive mediados de los 80, las relaciones de compresión eran menores. Ahora usted ve un motor de 1000 centímetros cúbicos o de 1.5 y tiene caballajes increíbles. Y si hablamos de inyección directa, usted se asusta, pueden competir hasta con motores diésel, en caballado. Entonces, volviendo al tema, la porción EGR viene a refrescar y a bajar la temperatura de la combustión, gracias a esa cantidad X, que normalmente se habla que en los motores de gasolina es de un 8%, ¿verdad? De un 8%. ¿De dónde? De la carga admitida. ¿Qué es la carga admitida? Es la suma de todas las carreras de admisión. Volviendo al tema de EGR, por ejemplo, vean aquí. Vean esta otra ilustración. Pasémonos aquí a este otro lado para que vean la ilustración. Por ejemplo, ahí tengo yo cómo se asignan los motores más viejitos o, por ejemplo, los primeros sistemas EGR, cómo lograban. Vamos a tener presencia de una válvula o electroválvula llamada USV. ¿Se acuerdan de la válvula USV? ¿Qué quería decir USV? Válvula de purga o de... Muy bien. En el sistema de VAP habíamos hablado un poquito de una electroválvula llamada USV. ¿Qué dice ahí que quería decir USV? Busquen el cuaderno. Válvula de acción de vacío. Válvula suite de vacío. Pues eso que está ahí que dice control EGR, solenoide de control de la EGR, adivinen qué es. Es una válvula de vacío. Observen cómo trabaja. Observen, señores. Estoy viendo aquí la válvula USV. Ellos le llaman EGR o solenoide de control de EGR. La USV estaba presente en el sistema de VAP. Se llamaba válvula de control de purga, válvula de aireación. Es la misma, es un solenoide que normalmente trabaja a 12 voltios y es excitado por una unidad de mando. La ven aquí. Él permite que el vacío, señores, lo ven, múltiple admisión, mariposa de aceleración. Este vacío se proyecta a donde, vean, si la válvula lo ordena, a este diafragma amarillo. ¿Y qué pasa con la válvula? Se abre y se cierra. ¿Están entendiendo? Pues los primeros sistemas, los más viejitos, los sistemas más arcaicos, funcionaba de esa manera. Había una válvula llamada USV, que en nombre le decían solenoide de control de sistema EGR. Si la computadora la excitaba, permitía un paso de donde a donde de múltiple admisión, 18 pulgadas de mercurio, que se proyectaban sobre ¿quién? El diafragma. El diafragma levantaba la válvula y vean qué sucedía. Y anteriormente, señores, aunque no lo crean, habían válvulas EGR manejadas por comando neumático. Inclusive una se llamaba de retrospección, que las comandaba el mismo gas de escape. Todos estos sistemas se fueron a la basura cuando murió el sistema carburado, porque muchos de estos sistemas, aunque ustedes no lo crean, venían equipados con alimentación por carburador.
por carburador. Era lo mismo que estamos hablando, nada más que aquí hacía presencia otro sensor. Vean acá, ¿qué dice aquí? Léame ahí, Enrique. Muy bien. En los sistemas, por ejemplo, Toyota se utilizaba mucho usar un pirómetro. A esos sensores se les llama pirómetros. Cuando ustedes oyen hablar de un sensor pirómetro, a nivel de EGR es un sensor que registra la temperatura del gas de escape y formaba parte del criterio de juicio de la unidad de mando para decir si la válvula era excitada por la VSV o no. ¿Qué creen? ¿Que si la temperatura era muy alta, la válvula trabajaba o no trabajaba? No, si la temperatura era muy alta, no. Utilizaban otras técnicas. Lo que les quiero decir es que el sistema EGR ha sido evolucionado completamente y esto se lo vemos gracias a la electrónica. La electrónica agarra los sistemitas más viejos, por ejemplo, como el platillo y el condensador, que lo vamos a ver mañana, y les da un cambio radical y los pone a funcionar de una manera más eficiente, más antipolusiva y con un grado, por así decirlo, de precisión mayor. Ok, para continuar con la ilustración, el mismo procedimiento. Cuando era momento, según criterio de juicio de la unidad de mando, que se le metiera gas de escape al múltiple de admisión, esta válvula se accionaba y porciones medidas entraban a el múltiple de admisión, buscando siempre un cometido. Oigan bien el cometido, porque es pregunta de examen: bajar la temperatura de los procesos de combustión. Al bajar la temperatura de los procesos de combustión por debajo de 1800, ya la fórmula C quiebra, ya no tenemos presencia de N o X. Bajar la temperatura de los procesos de combustión en el motor. ¿A menos de cuánto, señores? Ok, entonces, para efectos, aunque diferentes textos hagan mención de que es 1800, otros dicen que 1900, otros se van hasta 2000, para efecto de curso y evaluación, nosotros vamos a poner como estándar 1800. Para arriba se forma y para abajo no se forma. Se quiebra el sistema para producir NOx. ¿Dudas hasta el momento? ¿Qué es un pirómetro? ¿Qué es un pirómetro? Un sensor de temperatura de gas de escape. Eso es un pirómetro. ¿No tienen? Un pirómetro es un sensor de temperatura de gas de escape. De gas. Ok, voy para atrás. La unidad de control, como esto ya no es neumático, vean que aquí es prácticamente electrónico. La unidad de control maneja un actuador que puede ser, oigan bien qué interesante, un motor eléctrico que puede accionar este eje de válvula. ¿Estamos? O en algunos casos se utiliza un solenoide. De cualquier manera, ya aquí, ¿dónde ve vacío? Enséñenme dónde ve vacío. ¿Hay alguna modulación de vacío? ¿Alguna válvula que habla ahí por vacío? No, en ese sistema no, es pura electrónica. Pero si nos vamos a los sistemas más viejitos, que yo quiero hacer mención que existieron y que ustedes tal vez por ahí se encuentren uno, tal vez ya la mayoría de estos sistemas han sido liquidados. El técnico se ha encargado de volarle cuchilla, alicate y sacar el sistema fuera de servicio. Porque en Costa Rica, aquí en nuestro país, el NOx hasta este momento y el sistema de EGR no es monitoreado por RITEV. Pero nótense cómo RITEV poco a poco va a ir tallando más y más. Por ejemplo, estábamos comentando que ya en estos días está en estudio ver y medir el factor lambda de todos los vehículos, y si no está en 1,0, adivinen qué, no pasa la prueba. Pues esto es una medida muy errónea, porque el valor lambda, a pesar de que es una mezcla
estequiométricamente perfecta no garantiza que un carro sea polusivo o no. Por ejemplo, usted puede tener un carro con 1,00000 y lo que sigue de más, ¿verdad? Y el vehículo, oiga bien qué interesante, no pasa BTN. ¿Se dan cuenta? Ya vamos a hablar con eso. Así como otros salen con ligeras alteraciones del factor lambda y pasan BTN. Porque eso lo tenemos que ver ya detenidamente cuando hablemos ya un poquito más de los factores lambda y los correctores de mezcla. Ok. Para continuar con esto, vean, buenas. Esto que están viendo acá, observen, es una electroválvula llamada VSV, electroválvula, manipulando por vacío la válvula EGR, y se ve claramente un catalizador. Quiere decir lo siguiente, que una unidad de control puede hacer ligeras varianzas, o sea, someter gas de escape al múltiple de admisión, y lo poquito que queda, ¿quién se hace cargo? El catalizador. Porque si alguien les pregunta, bueno, pero si el NOx es exclusivo y solo puede ser eliminado vía EGR, no, jamás, jamás. Es un trabajo conjunto entre un catalizador de 3 vías y un sistema EGR, y hoy por hoy hay un filtro a tapa NOx, ¿verdad? Pero ya son vehículos ya de otro estatus, de otro perfil, pero sí existe. Sepan que por ahí se van a encontrar vehículos que tienen ya propiamente un filtro exclusivo solo para el tratamiento de NOx. Profe, ¿dónde tendrían ese filtro? A lo largo de todo el múltiple de escape. Los múltiples de escape ahora, aquel tubo que no tenía ni son ni ton, por así decirlo, se convierte en un tubo inteligente. Algunos muflas tienen hasta 3 o 4 computadoras y más de 5 sensores, ¿verdad? Tienen, por ejemplo, hay unos que tienen catalizador de 2 vías, catalizador de 3 vías, filtro atrapapartículas y filtro para NOx. Y tienen sensores de presión diferencial para monitorear todo eso, tienen sensores de oxígeno, tienen sensores de temperatura, pero entonces la mufla ya es algo más complejo, ya no es un tubo. Antes, ¿qué tenía una mufla? Para... ¿Un sensor de oxígeno? No, y si nos vamos más a los años, por ejemplo, el Toyota Star, eso es. Un silenciador, eso era todo. Un silenciador, eso era toda la mufla. Ahora las muflas vienen cargadas de sensores y computadoras y tarros, como dicen algunos por ahí. Filtro de esto, filtro de aquello, atrapa partículas, atrapa NOx, y se convierten en otro dolor de cabeza. Por eso es que hay que irle metiendo a estos sistemitas. Ahora, esta ilustración nos muestra en el número 2 la válvula VSV. ¿Por qué me interesa tanto hablar de la VSV? Porque está presente, señores, ¿en qué sistema? Oigan bien, sistema EVAPO, sistema EGR y sistema PCV, puesto que en los vehículos ya más modernos la PCV es comandada electrónicamente, ya no tiene ella que hacer ese control que tenía antes de mecánicamente hacer la modulación entre vacío y gas fuga, sino que ahora vamos a encontrar, por ejemplo, vean esto, ¿no? ¿Qué es esto? Si ustedes notan aquí, tiene 2 terminales, siempre va a tener 12 voltios, entran por una bobina, saben que es una bobina, un arrollamiento, y jala, se va y llega hasta la unidad de mando donde un driver, alias transistor, lo conmuta a tierra y permite el paso, vean qué interesante, de un punto A un punto B, y ahí se utiliza para infinidad. Hoy por hoy, en los modelos 2017 y 2018, hay presencia de la VSV. La mayoría son normalmente cerradas. Las podemos excitar desde afuera con un cablecito a tierra y un cablecito a positivo y oír que funcione. Soplar por un tubo y ver que donde suena permita el paso. Podemos medirle la resistencia al arrollamiento bovino.
Eso es una VSU. ¿Estamos? ¿Dudas, jóvenes? Profe, también se reconoce para escucharse sonado. No, esta es la válvula VSV, no la PSV. Esta válvula es solamente de comando de vacío, por eso la inicial, ¿se acuerda? Profe, Valve Switch Vacuum. la resistencia puede llegar a dañarse. Sí, claro, porque ¿qué es una resistencia? ¿Qué vimos en electricidad que era una resistencia? Un arrollamiento, y cualquier arrollamiento mecánicamente está expuesto a sufrir la apertura. Entonces, por ejemplo, la mayoría de estas válvulas, si usted la mide entre este punto A y este punto B, tienen entre 35 y 45 ohmios de resistencia, según marca, según diseño, pero oscilan en esa media, entre 35 y 45 ohmios de resistencia. La idea es que es un paso de vacío, eso es todo. Y la vieron trabajando en la válvula de ventilación, en la válvula de purga, y hoy la van a ver trabajando en el sistema de GR, ya los más antiguos, los sistemas neumáticos. Ok, ¿dudas allá, compañero? ¿Alguna duda? ¿Está entendiendo? ¿Listo para el examen? ¿Dudas? Algo que no comprendan, señores, de la válvula EGR, del sistema EGR. Sí. Digamos, cuando va a servir como un enfriador, nada más, digamos. ¿Quién va a servir como un enfriador? Ajá, el gas inerte, vean qué interesante, el gas inerte, llamado gase o porción EGR en gasolina, podríamos decir que se comporta como un refrigerante del proceso de combustión. Aunque sucede todo un entorno químico que no nos interesa como técnicos, tienen que saber que si la temperatura no baja a menos de, hay presencia de información de NOx. ¿Estamos? Ahora sí, vamos a hablar un poquito del motor diésel. El motor a gasolina produce muy poco NOx. Yo les voy a explicar por qué produce muy poquito NOx. Aunque él produce, las cantidades que produce no son comparadas ni a la mitad de lo que produce el motor a diésel. Porque en gasolina la ingesta de aire está limitada por una mariposa. Entonces, ¿se acuerdan que yo cuando acelero un vehículo gasolina, primero piso el acelerador, ya sea por cable eléctrico o por cable mecánico, hay la apertura de un obturador y entra un poco de aire, así es que no está siempre lleno de aire, sino entra lo que yo quiero de aceleración, porque es un problema del motor a gasolina. A pesar de que la tecnología ha avanzado tanto, siempre yo tengo que, cuando aumento revoluciones, aumentar la cantidad de aire, y eso solo lo logro con el pedal. No es así en diésel. En diésel no es así, ya les explico cómo es en diésel. Vuelvo al contexto gasolina, bajo el pedal, abro la mariposa y no entra el total del aire, me entra lo que yo quiera, a no ser como Romario, que siempre la anda de lado a lado, ¿verdad? Ok, lo que les quiero decir, señores, es que en gasolina se gradúa el aire mediante ese obturador, entonces la concentración de oxígeno, ¿verdad?, es menor. Y si nos vamos a las relaciones de compresión de un motor a gasolina, por ejemplo, podemos decir que los motores hoy por hoy andan de 8.1, perdón, de 8 a 1, de 8 a 1, esa es la relación de compresión. Ya muy volados, pero exageradamente volados, casi tocando competición de 13 a 1, esto es gasolina. De 8 a 1 hasta 13 a 1, ya volado. Vean en lo que anda el diésel. Los diésel ya, digamos, casi que empiezan de 17 a 1 hasta 24 a 1. Esto significa lo siguiente, señores: exceso de compresión, grandes cantidades de oxígeno. En el motor a diésel, usted cuando acelera, no hay mariposas, señores.
Cuando usted acelera un motor diésel, no hay mariposa. No hay mariposa de aceleración. Entonces, ¿cómo le doy yo más velocidad? Él se traga todo el aire. Un múltiple de admisión diésel, si ustedes lo estudian, es un hueco directo a los puertos de admisión. Y se lo traen y ya le sacan. Con solo que usted lo arranque, él se está tragando toda la cantidad de aire que pueda tragar. Entonces, al tragar más oxígeno y más nitrógeno y tener relaciones de compresión tan elevadas, su producción de NOx es al máximo. Entonces, ¿cómo hago para acelerar el diésel? El diésel se acelera aumentando la cuota de combustible, solamente así. No tengo que dosificar aire, él se traga todo el aire. Esos son motores que trabajan con exceso de aire, con mezclas lo que llaman super pobres, con exceso de aire. Ahora, por eso es que un motor en mínimo, haciendo un alto o haciendo un semáforo rojo, está tirando grandes cantidades de aire. ¿Qué? De NOx. ¿Se dan cuenta? Son bombas, los europeos le llaman bombas de NOx. Y el sistema EGR le da respuesta a esto por medio del tratamiento del gas de escape, metiéndoselo al múltiple de admisión. Entonces, vuelvo a poner la fórmula. Voy a ponerle la fórmula para que la tengan ahí. Si recordamos, la formación del NOx ocurre nitrógeno más oxígeno más Temperatura. Más de 1800 grados. más de 1800 grados centígrados. Esto me da la formación de NOx. Ok, ahí está la fórmula. Apúntenla por cualquier Profe, ¿cuándo es que se da NOx1 y NOx2? y según las concentraciones, ya sea que cambie el nitrógeno o que cambie el oxígeno, o depende si el motor tiene bajas compresiones, o sea, si el motor tiene problemas de anillos, tiende a botar más óxidos, más contaminantes. ¿Por qué? Porque ingresa aceite que no está contemplado dentro de la quema. La gente piensa que el aceite es un lubricante. Sí, sí es un lubricante, claro que sí. Pero primero, antes de ser lubricante, es carburante, el aceite se quema. De hecho, muchas máquinas antiguas trabajan a base de aceite. Y el diésel, aunque ustedes le digan diésel, el nombre correcto no es. ¿Cuál es el nombre correcto del diésel? Gasoil. ¿Qué quiere decir? Aceite engasificado, por así decirlo. Ahora, vean, ojo. Esto que están viendo es la formación del NOx, tanto para diésel como para gasolina. Pero vean cómo se trabaja. En diésel y en gasolina el tratamiento y la formación es la misma, pero el propósito es diferente del gas EGR. Por ejemplo, en gasolina tenemos que disminuir menos de ¿cuánto? 1800. Exacto. Refrescar la temperatura de la combustión a menos de 1800. ¿Estamos? Eso es en gasolina. Ojo en diésel. Ojo en diésel. Copio la misma fórmula porque todo es igual. Pero voy a atacar ya no la temperatura, sino el oxígeno. Es aquí lo que la gente no comprende. ¿Cómo vamos a atacar el oxígeno? Pues van a ver que en diésel se le mete a múltiple admisión grandes cantidades de NOx. Entonces, cuando un cilindro baja, cuando un pistón baja en carrera de admisión, lo que carga ahí en que es puro ¿qué? Puro NOx y un poquito de oxígeno. Se habla de un 50% de puro gas inerte. En cambio, en gasolina les hablaba de un 8%. ¿Ven la diferencia? En gasolina se trata de eliminar la formación de NOx bajando el calor, bajando el factor térmico a menos de 1800. Pero en diésel se trata de eliminar grandes cantidades de ¿qué? De oxígeno. Y eso se logra gracias a los sistemas EGR. No se pierde presión efectiva
porque usted está metiendo un gas que comprime la mata de calor, solo sostiene un poquito de oxígeno para la quema. De igual manera, el criterio de juicio de la computadora siempre es muy estrecho de cuándo es el momento ideal. Por ejemplo, un motor diésel de los modernos, voy a darles nombres de motores diésel modernos: el Dimas, Isuzu Dimas, el Navara, el Volkswagen Amarok. Todos estos motores usted los ve en un alto y muchos de ellos están quemando grandes concentraciones de NOx, produciendo grandes concentraciones. ¿Cómo se evita? En esos precisos momentos, aunque ustedes no lo crean, se sustituye la carga admitida casi con puro ¿qué? Por gas inerte. ¿Me comprendieron ese concepto? O sea, que todos estos pick-up o vehículos riel común, por ejemplo, que es tecnología de punta en diésel, están haciendo un alto y lo que están tragando no es el aire, el filtro de aire, sino se les está metiendo puro gas EGR, no NOx. Entonces la formulación, señores, la formulación es la misma, pero el sentido del gas inerte EGR en gasolina es bajar la temperatura de combustión, y el diésel es sustituir el oxígeno por gas inerte. ¿Comprenden? Eso es un detalle que lo tienen que manejar. ¿Dudas? ¿Algo que no entiendan? ¿Algo que no les quede claro, señores, de los procesos que se dan tanto en diésel como en gasolina? Ok, vamos a... La pregunta suya es ¿por qué es tan sonoro el motor diésel? Sí, pero es que mínimo, digamos. Sí, en mínimo. Bueno, pero hábleme del escenario. Es un motor, de lo que me está hablando, convencional o riel común. Por más que sea riel común, siempre al motor diésel le queda un ligero golpe, muy bajo ya, porque usted dice que suena. Usted oye, por ejemplo, un motor 1KZ de Toyota riel común, o un motor ZV30, o por ejemplo oye un motor 4D56 que es el del L200, y el mínimo se oye. Si usted se concentra se oye. Eso se llama golpe de detonación. Eso se produce porque hay un evento en la combustión diésel que se llama retardo de ignición, retardo de encendido del diésel. Es como que decir que el pico máximo de un pistón en cuanto a la fuerza que lo hace bajar, que es la fuerza expansiva de los gases, debería llevárselo con una diferencia angular en el codo, no antes ni en el puro punto muerto superior, sino cuando él viene de caída. Pues resulta que los motores diésel tienen un retardo, y eso provoca que el golpe, clac, 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 se produzca porque el toneladazo máximo no se lo lleva en el punto exacto, sino muy cerca del PDC, y provoca la perpendicularidad del golpe en la biela. Y usted oye clac, 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 pero eso, a lo que usted oye, no se asemeja con un motor BJ40 o un HJ60 de Toyota, famoso Jeep, o con un SD22 o un SD23. Los motores estaban a kilómetros y usted lo veía clac, 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 como si lo tuviera en la oreja, clac, 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 y le temblaba a usted las muelas, hasta las calzas se le caían. En eso será crítico. En los motores riel común todavía guardamos un pequeño detalle ahí, pero es mínimo, ¿verdad? De hecho, en los motores ya más sofisticados de última generación de riel común, usted casi que los confunde y no suena ni a diésel, ¿verdad? Y las aceleraciones ya no vienen acompañadas con la humareda negra que se da en los motores diésel. Pero siempre existe una ligera tendencia, mínimo, a oír el golpe de detonación. Es producto de ese tiempo llamado retardo del encendido. ¿Tienen otra duda, señores? ¿Otra duda relacionada con el sistema de EGR? Ok, vean esta válvula. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Desde la válvula de EGR siempre permanece abierta o Okay. en cierto momento se abre? Vamos a diferenciar una válvula VSV Ajá. de una válvula EGR.
Esto es una válvula USV, son normalmente cerradas y trasiegan vacío, o sea que son pasos de vacío. Ahora le voy a enseñar una válvula EGR. ¿Está entendiendo la diferencia? Válvula EGR no es lo mismo a válvula USV. ¿Estamos? Vean esta. Esta es una válvula EGR, no es VSV. Si yo regulo el suministro de vacío, ¿qué se ve que está pasando aquí? No está pasando, no me se cierra. Ok. ¿Qué pasa en la posición 1? ¿Cómo está esa válvula? ¿Abierta o cerrada? Cerrada. Ok, muy bien. ¿Hay tráfico de gas EGR al múltiple de admisión? No. Entonces tiene que haber presencia de otro solenoide llamado VSV. ¿Qué va a ser el que va a modular a quién? Al vacío. Al vacío. A la depresión, ¿para qué? ¿Qué le pasó ahora a la válvula? Para que se abra la mano. ¿Hay tráfico, no, de gas inerte? Sí. Ok, vean la diferencia. No es lo mismo la válvula EGR que la válvula de modulación de vacío VSV. Estas válvulas de EGR son de accionamiento neumático, son las viejitas, ya eso está desechado. Denle gracias a Dios porque molestaban, que era, ¿verdad, Romario? Un dolor de cabeza. ¿Por qué? Vean lo que les pasaba. A veces el vacío nunca llegaba hasta aquí y se quedaban pegadas y el carbón las soldaba aquí. O sea, nunca volvían a meter. Porque la válvula era normalmente cerrada gracias a quién. Muy bien, el accionamiento del vacío hacía que la válvula abriera, pero había casos más críticos. A veces el vacío llegaba, el pin levantaba y se quedaba pegada porque se le metió una basura ahí, un poco de carbón, y ahí miren que quedaba abierta. El vehículo arrancaba y se apagaba, y había que darle mínimo si era carburado, y ya que aquella cosa quedaba como una entrada de aire. Y es que relativamente sí es una entrada de aire, porque ¿qué es esto? Todo esto. ¿Y cuál es este? Escape. Esto es el escape y este es el múltiple de admisión. Si queda abierto, queda con una entrada de aire. Y ahí sí genera problemas. Porque mete grandes porciones de EGR, y en gasolina era crítico. ¿Dudas? Pero yo estaba viendo ya, usted puso una otra imagen, la otra válvula tenía dos entradas, usted dijo que esa era de... Vamos a ver, esta. Ok. Que esas dos entradas, ahí entraba el aire. Sí, porque yo le digo a usted, para que el vacío ataque a la válvula EGR, ¿de dónde tiene que venir este vacío? Dentro del aire. No, como el filtro del aire, ¿acaso que el filtro del aire es vacío, muchachos? Del múltiple de admisión, muchachos, esto modula vacío. Entonces, aquí viene la succión del múltiple de admisión, imagínense. Y luego, ¿este a dónde va? A la válvula EGR, aquí. Entonces, cuando el vacío llega, ¿qué le pasa al resorte? Porque el diafragma lo levanta. ¿Estamos? Ahora sí, entonces, ¿entiende la diferencia ustedes, señores, de la válvula USV con lo que es la válvula EGR? Entonces, ¿qué función tiene la USV? Accionar el vacío para que... Exacto, accionar, modular el vacío para que la EGR abra o se mantenga cerrada. Luis, ¿dudas? Enrique, voy de nuevo. Ayer en lo que es en gasolina se habla de 1800 grados. En gasolina y en diésel las temperaturas son iguales. Cuando se acerca a 1800,
Para arriba se forma N o X, para abajo no se forma. En gasolina, la porción eje R en el múltiple de admisión viene a bajar la temperatura para que no se forme N o X. Si él dice, el eje R viene a sustituir ¿a quién? Al oxígeno, no en su totalidad, porque si no, no hubiera combustión, sino en grandes porciones. Estamos allá atrás. Ahora sí, donde veo que tienen duda es qué hace la VSV. Tanto en el sistema EVAP como en el sistema EGR, el sistema V, la válvula VSV lo que hace es pasar o no pasa, vacío. ¿Estamos? Eso es todo. ¿Y qué hace con el vacío? Hace diferentes funciones. Si es una válvula de purga, saca los vapores de gasolina del canister y los pasa a múltiple admisión. Si es una válvula de aireación o de ventilación del medio ambiente, toma aire y lo arrastra consigo y ventila el canister. Si es una válvula de EGR, el vacío que entra por acá repercute sobre esta válvula, la ven aquí, y levanta por acción misma del vacío la válvula, la ven. Ahora sí entienden la diferencia entre la VSV y la válvula EGR. ¿Entiende usted, muchacho? ¿Dudas allá atrás? ¿Luis? Ok, perfecto. Ahora se las presento. Lo viejo y lo supermoderno. Lo moderno es su derecha y lo antiguo la izquierda. Estas, si quieren, mentalmente las elimino. Profe, esas como hasta qué año ya se dejan de usar. A finales de los años 90, todavía existían válvulas neumáticas. Y ya casi después del 2000, 2001 empieza prácticamente la nueva generación de válvulas. Sin embargo, usted se va a modelos, sin hablar de marcas chinas, y todavía modelos de 2016 usan válvulas de control neumático. Pero si nos vamos a tecnología ya de punta, eso quedó extinto completamente. La tendencia es utilizar esto. ¿Qué es esto? Una válvula manipulada, ya sea por un solenoide o por un motor a pasos, que permite el paso de escape a admisión. ¿Ven la válvula de paleta, de chapa, perdón, al fondo? Eso es el sistema EGR, ya eso es lo más sofisticado. O sea, no quiero decir que esto esté completamente eliminado. Siempre, como les digo, todavía hay vehículos bastante modernos que ustedes ven la manipulación y es neumática, con ayuda de una válvula ¿qué? VSV. ¿Estamos? ¿Cierto, muchachos? ¿Está entendiendo usted? Ok, perfecto. Entonces, lo antiguo con lo moderno. ¿Qué es lo más moderno que ha salido en EGR? La presencia de motores eléctricos ya muy complejos, de 6 pines, que al final y al cabo ejecutan lo mismo, nada más que el control es muy preciso. Entonces ya el control de cuánto le meto de EGR a un motor de gasolina está súper regulado. Tiene presencia de sensor. Observen este esquema. Esto es ya bastante moderno. Ok. Ubicados, señores, ven donde dice hacia el múltiple de admisión y bien donde dice del múltiple de escape. Ven la presencia de la válvula de chapa, ¿la ven? Ahora vean qué interesante. Esto que están viendo acá es un solenoide o un motor, puede ser cualquiera de los dos, y ya tiene un pulso bien modulado a señal digital. Y vean lo que aparece aquí, un sensor que denuncia la posición de ¿quién? De la válvula. Ya eso es súper complejo. Viene sensor y actuador en un solo paquete. Eso es lo más moderno que hay. ¿Dudas? Y es más